Amén, gloria a Dios. Bendiciones y bienvenidos a nuestro ministerio Señales antes del fin. Primeramente le damos toda la gloria y honra a nuestro Padre Celestial por habernos permitido una vez más estar reunidos para aprender más de su santa palabra. Quien les habla la hermana Silvia Díaz desde Toronto, Canadá. Y hoy continuamos con nuestro estudio bíblico profético dirigido por nuestro pastor Estuardo Revolorio desde Guatemala. El tema del estudio para el día de hoy es Profecía Bíblica, Israel y el regreso de Cristo. Antes de pasarle con nuestro pastor Estuardo, quiero mencionarle que tenemos canal de Telegram y de YouTube a nombre de Señales Antes del Fin, una página de Facebook a nombre del pastor Luis Alberto García, donde también estamos colocando nuestros links de Google Meet para que puedan participar en nuestros estudios bíblicos en vivo y donde también estamos poniendo mucha información actual. Le pedimos por favor que se suscriban y compartan los estudios bíblicos para que también sean de mucha bendición para otras vidas. También nuestro pastor Estuardo Revolorio tiene un hermoso ministerio llamado Atalaya de Jehová y un grupo en Facebook a nombre de Los Atalayas y también un canal de YouTube a nombre de Estuardo Revolorio. También le pedimos que se suscriban a sus páginas y lo apoyemos en su ministerio. Amén. Ahora sí, le damos la más cordial bienvenida a nuestro pastor Estuardo para que pueda comenzar con este maravilloso estudio profético de la palabra de Dios. Bienvenido, pastor Estuardo. Amén, gloria a Dios. Que les bendiga, amados hermanos, en esta preciosa noche. Damos gracias a Dios nuevamente por la oportunidad que nos da de poder estar reunidos en este servicio para bendecir su nombre, ¿verdad? Vamos a orar en esta preciosa noche para poner en manos de Dios todo lo que se vaya a hablar y decir. Amén. Padre que estás en el cielo, gracias por tu palabra, Señor, por tus bendiciones en este día. Gracias, Padre, por darnos la vida y por permitirnos estar reunidos en esta preciosa noche. Te suplico, Señor, que abras la puerta de tu palabra y que sea un mensaje, Señor, que tú puedas abrir nuestro corazón y poder estar atento a lo que quieres enseñarnos en esta noche. Bendice a tu pueblo Israel también, Señor, y guárdalo. Líbralo de sus enemigos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos, pues en esta preciosa noche eh, quiero continuar siempre con lo que quedamos hablando el estudio anterior con el Salmo 83, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar en esta misma línea. Vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos estado conversando. Eh, Vamos a nuevamente con el Salmo 83. Déjeme decirle que vamos a tocar algunos puntitos más que pues, se relacionan con lo que sucedió pues en ese el 7 de octubre, ¿verdad? Y voy a dar algunas declaraciones que se han hecho alrededor del mundo en contra de Israel, ¿verdad? En contra del pueblo del Señor y en contra de la iglesia del Señor también, ¿verdad? Son declaraciones que a veces uno ni las escucha, uno ni las ve, uno ni las noticias salen, ¿ves? En las noticias seculares no salen, ¿verdad? Pero vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta preciosa noche. Permítame, hermano. Perdón, hermanos. Entonces, definitivamente, amados hermanos, el panorama que estamos viviendo, pues es algo alarmante, ¿verdad? Es realmente alarmante lo que está sucediendo. Como decía nuestra hermana Silvia en un mensaje, ¿verdad? Que me envió, que no es tiempo de que en nuestro corazón hayan cosas que no le agraden al Señor, ¿verdad? Para no impedir esa comunión con Él y que pueda afectar, amados hermanos, nuestra relación y nuestra santidad con Dios, ¿verdad, amados hermanos? Entonces, vamos a empezar. Voy a empezar desde el principio, un poco rápido, para que lo que ya se habló, pues solo sea una corroboración, ¿verdad? De lo que vamos
tratar de impartir hoy. Vamos a adentrarnos, fíjese, amado hermano, algo muy importante que quería decirles también es que nos vamos a adentrar bastante a estudiar el libro de Ezequiel, ¿verdad? Ezequiel es un libro maravilloso, muy importante también en cuanto a lo que Dios nos enseña, a lo que es la restauración, ¿verdad? De la nación de Israel. Eso quiere decir, amado hermano, que si el Señor ya está trabajando con su pueblo, con su nación, quiere decir, amado hermano, que con la iglesia del Señor, con la iglesia, pues su cuerpo está dando los últimos toques, ¿verdad? Los toques para que la iglesia esté preparada, para que esté santificada y sea una iglesia gloriosa, sin mancha, ¿verdad? Entonces, lo que vimos en el estudio anterior, vimos los primeros versículos, ¿verdad? Del 1 al 4, donde dice, oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque aquí rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslo para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel. Dice que este versículo 4 es, es lo que se está llevando a cabo desde hace mucho tiempo en este mundo, ¿verdad? Los enemigos de Israel siempre han maquinado en su corazón y en su mente borrar la memoria de Israel. Y si borrarían la memoria de Israel, pues también la iglesia, ¿verdad? Porque ahí vamos nosotros también, ¿verdad? Pero gracias a Dios por el clamor que hay en este salmo al principio, ¿va? Donde el Señor dice, oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni estés quieto. Hay una oración y esta oración pues también nosotros la podemos hacer en estos momentos que intercedemos por Israel, ¿verdad, amados hermanos? Igual intercedemos por Israel, podemos declarar esta oración porque este es un salmo de Asaf, ¿verdad? Recuerde que compartimos una serie de capítulos los cuales se pueden utilizar para orar por Israel. Vimos también, amado hermano, de dónde proviene la palabra jamás, ¿verdad? Lo vimos y los dos pasajes que tocamos, amados hermanos, en donde se encuentra esta palabra, es en Génesis capítulo 6, versículo 11, donde dice, corrompióse la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Entonces, donde se encuentra la palabra jamás es en la palabra violencia en el hebreo. La palabra violencia en hebreo es jamás, y eso quiere decir algo, alguien malvado, alguien que hace cosas terribles, ¿verdad? Y usted lo compartimos en el estudio anterior, lo puede revisar. En el otro pasaje donde se encuentra la palabra más es en Abdías capítulo 1, versículo 10, en la versión Las Américas. Por la violencia contra tu hermano Jacob te cubrirá la vergüenza y serás cortado para siempre. Entonces, donde aparece esa palabra dice por la violencia. Pues, en esos son los únicos pasajes donde aparece esta palabra, ¿verdad? Y vemos que esta clase de gente que ha causado terror en el pueblo de Israel, pues está en la palabra, ¿verdad? Es uno de los enemigos acérrimos de Israel. Entonces vemos que el carácter de Hamas está descrito proféticamente en la palabra del Señor. Vimos también, amado hermano, que estos terroristas reciben el aplauso del mundo y la aprobación de muchas naciones que están en contra de la nación de Israel, ¿verdad? Todo lo que ellos hacen está bien, pero cuando Israel se intenta o se defiende, Israel para ellos es el malo, es el terrorista porque se está defendiendo, ¿verdad? Entonces, las cosas en este mundo están al revés, ¿verdad? El mundo está cambiando. Y eso es lo que vamos a ver también, amado hermano, que lamentablemente, pues, puedo decir esto con un fragmento de una noticia que vi y una declaración que la vamos a ver. Es que la generación de cristianos que está creciendo, fíjese, en este tiempo que está surgiendo, va a ser
una cristiandad muy pagana. Fíjese, amado hermano. La generación que se está, digamos, ¿cómo decir, verdad? Que está dejando de existir, ¿verdad? Porque ya muchas personas, pues, Dios se las está llevando por la edad y otros porque Dios dispone a cierta juventud o adultos, niños se los lleva el Señor. Pero esta generación que digamos, que se está extinguiendo de cristianos, ha sido una generación de santos que ha buscado al Señor de la mejor manera posible, que ha tratado la manera de no contaminarse con el pecado, ni con el sistema de este mundo. Pero lastimosamente la generación que está creciendo dentro de los templos, dentro de la iglesia del Señor, es una generación que no busca al Señor, fíjese, amado hermano. Es más una serie de emociones que hay. Vemos la contaminación que hay en las iglesias, en los templos, la clase de cultos que se realizan. Y lo que está muy, muy de moda, amados hermanos, en este tiempo es esto de los profetas, ¿verdad? Más que todo, pura adivinación. Y el mundo, fíjese, amado hermano, los que no son cristianos, cuando ven eso, hacen una comparación, ¿verdad? Por eso la Biblia dice, los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz, dice. Porque estos que no son creyentes comparan a estos profetas con un brujo y un adivino y hacen una comparación y dicen son totalmente igual. No hay ninguna diferencia. Fíjese, amado hermano. Y definitivamente es así. Entonces la iglesia del Señor en este tiempo está lidiando, fíjese, está lidiando, digamos, está en batalla con estas cosas muy contaminantes eh, se han infiltrado dentro de la iglesia del Señor, ¿verdad? Entonces vemos en comparación con Israel, lo que le sucede al Estado de Israel es una sombra de lo que también está sucediendo dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Vimos declaraciones en cuanto a los que están en contra de Israel, ¿verdad? Que muchos dicen que se vaporicen a los judíos, que se aniquilen a los judíos, ¿verdad? Son declaraciones muy fuertes, ¿verdad? Otros dicen borren a los judíos de la faz de la tierra. O sea, ¿por qué tanto es ese odio, amor, hermano? El odio es grande contra el pueblo del Señor, siempre lo ha existido, ¿verdad? Cuando el Señor dispersó a su pueblo por haber desobedecido entre las naciones, no crea que las naciones acogieron con brazos abiertos al pueblo del Señor, no, los menospreciaban porque Israel no tenía voz ni voto en ninguna de las naciones en las cuales había sido esparcidas. Entonces vemos esto, amado hermano, que esto está alarmante, ¿verdad? Eh, y muy serio está, amado hermano. La palabra del Señor dice también. Vimos también antes de avanzar, vimos esta declaración también, ¿verdad? Que habla de que eh, desde el río Jordán hasta el Mediterráneo, Palestina estará libre. ¿Libre de qué? Libre de los judíos, ¿verdad? O sea, son manifestaciones con serias declaraciones y Dios lo está viendo, amado hermano. Dios lo está viendo. Dios tomó en cuenta todo lo que se está diciendo en contra de su pueblo, porque es la niña del ojo, ¿verdad? Es el pueblo escogido. Pero en medio de estas manifestaciones, en medio de este campo de odio en contra del pueblo del Señor, contra la cristiandad, hablando de la iglesia del Señor, siempre el Señor levanta siervos valientes, ¿verdad? Valientes que se imponen a cualquier manifestación de esta clase y alzan su voz. Una de estas declaraciones fue, solo aquel que eleva su voz a favor de los judíos, también la puede elevar en cantos gregorianos, ¿verdad? Esto significa que un cristiano no puede alabar a Dios y al tiempo guardar silencio frente a la injusticia sufrida por su pueblo. Y esto mismo lo apoya la palabra del Señor, amado hermano, en Isaías capítulo 62, versículo 1. Vemos este lugar de reunión que es lo que es la ONU, ¿verdad? La ONU igual en este momento está en su mayor parte en contra de Israel, ¿verdad? Pero dentro de ahí siempre hay hijos de Dios, ¿verdad? O alguien que ama a Israel que hace, que hace, digamos, una resistencia, por lo cual no se toman medidas drásticas con Israel todavía,
Porque la palabra del Señor nos dice en Isaías 62, versículo 1, por amor de Sión no callaré y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Este pasaje nos habla mucho de la intercesión. Entonces, nos da un ejemplo claro de qué es, qué es interceder. Aquí el profeta nos habla que dice que él no va a callar, ¿verdad? Hasta que, y no descansará hasta que en Jerusalén salga su resplandor o su justicia, o hasta que Jerusalén esté en paz, ¿verdad? El profeta no va a callar, él siempre va a interceder. Entonces, ese es el trabajo de nosotros, ¿verdad, hermano? Como intercesores a favor del pueblo de Israel no debemos callar hasta que veamos la justicia y la salvación encienda como una antorcha. Es una promesa maravillosa, ¿no? Como iglesia del Señor no debemos callar cuando el pueblo de Dios esté siendo atacado, amado hermano. No debemos callar, ¿verdad? Aunque se hayan hecho promesas, muchos han hecho promesas de no destruir a Israel, pero lastimosamente el hombre siempre falla, ¿verdad, amado hermano? Las promesas de un hombre, de un ser humano, pues tiende a fallar. Solo las promesas que Dios ha hecho, a pesar de que su pueblo ha sido infiel, a pesar de que usted y yo somos infieles, el Señor viene y dice en su palabra, pues yo no voy a mudar ni falsearé lo que ha salido de mi boca, ¿verdad? Si Él dijo algo que tendría misericordia de nosotros, lo va a tener, pero va a haber corrección. Las acciones que usted y yo hagamos traen alguna corrección de parte de Dios, pero su misericordia y su palabra y las promesas de Dios nunca van a ser revocadas, son irrevocables para el pueblo del Señor. Imagínense cuánto más para su pueblo Israel, ¿verdad? Que las promesas siguen vigentes. Entonces, cuando volvemos a leer en el versículo 1 del Salmo 83, cuando dice, eh, oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, ¿verdad? Es un ruego en el cual nosotros podemos clamarle al Señor, ¿verdad? Nosotros no podemos estar físicamente en la tierra de Israel, pero nuestras oraciones no deben de callar. Que el Señor no esté quieto, que no guarde silencio. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a avanzar. Ahora, los versículos del 2 a 4 vamos a volverlos a leer, amado hermano. Porque aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Mire cómo habla, cómo declara el Señor acá que el pueblo de Israel son sus protegidos. ¿Sí? Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Entonces vemos, amado hermano, que el conflicto que se está llevando a cabo en el Medio Oriente no se trata tanto de tierras, no se trata tanto de territorios, ¿verdad? Porque si fuera así, usted pudiera contemplar, ¿verdad? Y buscarlo ahí en internet, ¿verdad? Que los árabes poseen, dice, 360 veces más tierras que Israel. O sea, el conflicto del Medio Oriente no es por tierras, absolutamente no, porque no tendría sentido, porque vemos acá que los árabes tienen más tierras que Israel. Entonces no puede ser un conflicto por tierra, el tema principal. Tampoco se trata de política, ¿verdad, siervos amados? No se trata de eso. Porque si fuera así, cuestiones políticas o de injusticias de hace tiempo se habrían resuelto. Si fuera el caso central, política, ¿verdad? O las injusticias que se realizan, pero no es así. El problema o el conflicto que se da en el Medio Oriente, amado hermano, es un problema religioso. Fíjese, es un problema religioso, es una lucha espiritual contra Dios y su plan de salvación. Ese es el conflicto que hay ahí, el, con Dios y su plan de salvación. No es otra cosa más, es una lucha muy espiritual, pero que ha venido a traer repercusiones físicas, ¿verdad? Lo mismo es con la iglesia del Señor. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, dice, ¿verdad, amado hermano? No, no es así, sino contra quién,
contra principados, gobernadores de las tinieblas, potestades, etcétera. A lo que habla Efesios capítulo 6. O sea, nuestra lucha es espiritual. A veces se da cuenta, lo que sucede en Israel físico es una sombra de lo que la iglesia tiene que padecer también. Entonces vemos que en el conflicto en Medio Oriente es un sistema religioso. Eso lo podemos comparar desde el inicio con Génesis capítulo 3, versículo 15. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Ella te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. Entonces, quién es esta simiente, amado hermano? ¿Quién es la simiente? Definitivamente pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. ¿Quién era la simiente que la cual la serpiente iba a tener enemistad? Pues definitivamente con esa simiente maravillosa que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Vemos que Jesús pues es judío. Nuestro pastor lo ha explicado, ¿eh? Él nació judío, él murió como un judío y va a regresar siendo judío, definitivamente porque él viene a su pueblo, a rescatar a su nación, su linaje. Usted puede saber de dónde es su linaje viendo el libro de Mateo, ¿verdad, hermano? Entonces, contra nuestro Señor Jesucristo se está dirigiendo toda esa lucha, ¿verdad? Y todos estos conflictos que la humanidad está atravesando es consecuencia del plan de salvación que Dios preparó para este mundo, ¿verdad? Para todos los que desean entrar. Y ahora, más que todo, con el plan de salvación que tiene con Israel, ¿verdad, amado hermano? Es un plan de salvación maravilloso. Por eso se está dando muchas cosas, ¿verdad, amado hermano? Entonces, vemos el Islam, ¿verdad? Que es algo muy, muy fuerte, ¿verdad? Porque ahorita el Islam es una lucha también contra los judíos, ¿verdad? Pero me puse a ver un poco qué es el Islam, porque casi no me había tomado el tiempo de saber un poco de cómo eran ellos, ¿verdad? Y por qué tienen una lucha tanto con el pueblo del Señor. Entonces, la lucha que hay entre estos dos, digamos, dos religiones, podemos decir, es quién es el verdadero Dios, ¿verdad? Por eso le digo que es una lucha religiosa, ¿va? Quieren demostrar quién es el verdadero Dios. Por ejemplo, el Islam hablan de Alá, ¿verdad? Que dicen que Alá no tiene hijo, ¿verdad? No tiene hijo. Y los judíos pues hablan de nuestro Señor, ¿verdad? Nuestro Dios, el Eterno, nuestro Padre, ¿verdad? El Altísimo. Entonces hay una lucha ahí, pero todo gira en torno al Hijo. Es el conflicto que hay. Entonces, en el Islam hay una religión, un sistema de religión que se le llama la Sharia, fíjese. Ese es el sistema religioso del Islam basado en el Corán y los hadices también, ¿verdad? Usted lo puede alimentarse más investigando en Internet, ¿verdad? Por la ayuda del Señor. Pero este sistema de religión del Islam lo divide en dos partes, fíjese, amado hermano. La primera, el nombre aquí aparece, es el Dar al-Islam. ¿Qué es el Dar al-Islam? Y también está la otra palabra que está hasta arriba, que es el Dar al-Harb. ¿Verdad? El sistema religioso del Islam se divide en dos. El Dar al-Islam es aquellos países o aquellas zonas que están bajo dominio musulmán. ¿Ves? Entonces, todas las zonas rojas que ve ahí son dominio que ha pasado a ser un dominio musulmán. Y el Dar al-Harb es aquellas zonas no están bajo ese dominio. Fíjese, amado hermano. Entonces vemos que el término Dar al-Islam en árabe lo que significa es casa del Islam. Fíjese, casa del Islam. El otro término lo traducen como casa de la guerra. Aquellas zonas que no están bajo el dominio del Islam lo traducen como casa de la guerra o territorio de guerra. Eso se refiere a que todos los territorios del mundo que están bajo el dominio del Islam
y que no han sido conquistados, definitivamente están en contra, ¿verdad? Y son enemigos acérrimos de este sistema religioso. Y ahí entramos nosotros, ¿verdad, amor hermano? Nosotros no caemos ahí, ¿verdad? Nosotros somos la iglesia, ¿verdad? Hijos de Dios, amado hermano. La escritura dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Y a los que le recibieron, Dios les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Por lo tanto, nosotros nos constituimos enemigos de este sistema religioso, que es obligatorio, ¿verdad, amado hermano? Lo hacen de una manera violenta para que la gente pueda entrar, ¿verdad? Y el que no está con ellos, pues sufrirá las consecuencias, según ellos, ¿verdad? En sus declaraciones. También está, amado hermano, lo que es la bandera de Arabia Saudita, que hay muchas cosas ahí que son muy importantes ponerle atención porque esto nos va a servir para entender un poco más lo que es la profecía, fíjese, amado hermano. La bandera de Arabia Saudita fue adoptada con su forma actual el 15 de marzo de 1973, aunque se ha usado desde 1932. Usted puede ver ahí va lo que describe la bandera, pero el mensaje que tiene esa bandera dice lo siguiente: no hay más Dios que Alá, Mahoma es su profeta. Mire el mensaje que trae esta bandera. Y hay una espada ahí, ¿verdad? Como que, bueno, ahí dice que simboliza la victoria que va a ejercer esto en todo el mundo. Pero lo importante es el mensaje que trae la bandera. No hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Mire, mire qué tremendo los mensajes que hay escondidos ahí. Pero la iglesia del Señor casi no presta atención a estos detalles, siervos amados. Y cuando uno habla estas cosas en otros lugares, pues no le ponen importancia. ¿Se acuerda el ejemplo que les di sobre la mujer de 26 años judía, que fue en el único kibutz o pueblo donde no entraron los terroristas ni sucedió ninguna muerte? Porque ella estuvo atenta y se dio cuenta que los sonidos de las bombas eran muy distintas a las que se habían dado normalmente, y que ella no se confió en el mensaje que le entró a su móvil diciéndole, quédate quieta, no hagas nada, no pasa nada, ¿verdad? Ella no se fió de ese mensaje porque ella pudo distinguir que el sonido de la guerra que estaba sucediendo era distinto. Fíjese, amado hermano. Esto quiere decir que los sonidos espirituales, la guerra espiritual que se está dando hoy, es muy distinta a la que hemos venido escuchando por muchos años atrás. El sonido ha cambiado, fíjese, amado hermano. Las aves, cuando viene una temporada de invierno, saben en qué momento tienen que, se dice, migrar, ¿verdad? O irse para otro lugar. Porque si se quedan en ese lugar y el invierno los agarra, fácilmente van a morir. Pero las aves saben el momento, ¿verdad? Dice la escritura en el libro de Jeremías, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo. La tórtola, la grulla y la golondrina, dice, conocen el tiempo de su venida. Fíjese. O sea, el Señor nos pone un ejemplo de que las aves sí conocen cuándo tienen que irse de un lugar a otro. Cuando la estación está cambiando, saben que se tienen que ir. Y no importa, a las aves, mire pues, a las aves no les importa si tienen un buen nido, si tienen un buen lugar donde habitar, buena comida, no les importa. A las aves lo que le importa a esas aves es irse de ese lugar sin pensar que están dejando algo bueno. Fíjese. Amado hermano, la temporada está cambiando. La temporada está cambiando para la iglesia del Señor. Y debemos salir de lugares donde Dios no le agrada que estemos. Fíjese, amado hermano. Usted, como una ave, debe conocer el tiempo y el sonido que se está ejerciendo alrededor de su vida o en los lugares donde usted y yo transitamos. Si hay un mal ambiente ahí, usted, como una ave, debe conocer que debe migrarse, salirse de ahí, cambiar de ambiente, porque el ambiente ahí es peligroso. Si se queda, se va a morir, hablando espiritualmente. ¿Ves? Mire, mire los ejemplos que el Señor nos deja
en la palabra del Señor de las aves. Las aves son figura de cristianos, de creyentes espirituales. Los animales terrestres son figura de creyentes carnales. Los animales que son terrestres, la mayoría no migra, ¿verdad? No conoce los tiempos. Se quedan en el mismo lugar, pero las aves sí. Fíjese, hermano, las aves salen y se van. Pues el tiempo, la estación está cambiando, siervos amados, iglesia del Señor, la estación está cambiando. ¿Lo ha notado usted? Le pregunto, ¿verdad? ¿Ha notado que la estación ha cambiado? Los sonidos de guerra espiritual han cambiado, siervos amados. No es lo mismo. Es, y solo de pensar eso, como dijo Job, ¿verdad? Y cuando me di cuenta, pasó un fantasma, dice el libro Job, o un espanto cerca de mí, que me hizo erizar la piel, así dijo Job, ¿ves? Se me erizó la piel. Cuando pienso en los sonidos, en el ambiente espiritual que está cambiando, se me eriza la piel, siervos amados, porque Satanás ahorita no va a venir como un león rugiente, ¿ves? Se está disfrazando como un ángel de luz, ¿ves? Y solo aquellos hijos de Dios en un nivel espiritual adecuado va a poder distinguir el ambiente que está. Y lo que necesitamos ahorita, fíjese, y se lo digo con todo mi corazón, amado hermano, no necesitamos don de milagros, ¿verdad? No necesitamos eh, anhelar, por ejemplo, ser evangelistas y estar por todos lados, no. Lo que es urgente para la iglesia del Señor, para nosotros, es pedirle al Señor que nos dé un don, el don de discernimiento de espíritu, amado. Eso es lo más importante que la iglesia tiene que tener hoy, amado, porque hay muchos espíritus de error. Es- Esos espíritus de error son espíritus inmundos, pero que son muy difíciles de distinguirlos. Fíjese, amado hermano. Esos espíritus de error están dentro de las iglesias y aparentemente ser algo de Dios y no lo son, pero solo con el don de discernimiento de espíritu usted lo va a poder detectar, fíjese, amado hermano. Usted lo va a poder detectar. Y fíjese, tuve la experiencia de escuchar a un varón, ¿verdad? Estaban hablando sobre la idolatría, fíjese, amado hermano. Una hermana estaba hablando de la idolatría y dando duro la palabra, ¿verdad? Porque cuando es una palabra de Dios, no te van a aplaudir. Si es una palabra de Dios, yo lo vi en una imagen hoy, me gustó mucho. Cuando la palabra de Dios es dura, lo que van a hacer es apedrearte, agarrar piedras y te van a querer, como dicen aquí, linchar, ¿verdad? Dicen aquí en Guatemala. Pero esta hermana empezó a hablar fuerte, ¿verdad? De la idolatría. Y entraron dos jóvenes católicos y usted se volvió una guerra, ¿verdad? Pero en eso yo estaba escuchando, ¿ves? Y en eso apareció un joven, porque yo imagino que era un joven por la voz, ¿verdad? Y empezó a confrontar a estos dos varones católicos, ¿verdad? Con una cátedra, fíjese, amado hermano, qué sabiduría, pues que cuando yo lo escuchaba dije, yo dije en mi corazón, fíjese, este hermano sabe mucho, ha estudiado mucho, Dios lo ayuda, porque mire, como podemos decir, una liturgia bien estructurada. Yo dije, wow, dije yo, que Dios me pueda conceder así, eh, tener la sabiduría de este varón, dije yo. Y yo, encantado, fíjese, no, y yo no pude distinguir, fíjese. Él siguió hablando. Al final, uno de estos varones, ¿verdad? Le dijo, joven, ¿usted qué es? Le dijeron. Usted es cristiano, usted es testigo de Jehová, usted es mormón, etcétera. Le preguntaron, dije, voy a ver qué responde, dice, mamá. Entonces, este joven que estaba hablando de manera maravillosa, dijo, mire, pues yo no soy ni católico, no soy ni evangélico, ni mormón, ni nada. Dijo él así, fíjese, primero dijo así. Y yo dije, entonces, ¿qué será? Dije yo, entonces, dije yo, aquí fallamos, dije yo, pidiéndole a Dios, ¿qué será? Yo quiero que diga que es, también va en mi mente, mi corazón. Pero ya al final, fíjese, soltó el veneno, fíjese, amado hermano. Por eso le digo que necesitamos el don de discernimiento de espíritu, porque los sonidos están cambiando, fíjese. La guerra espiritual está cambiando, dio un giro muy tremendo y la mayor parte de la iglesia no lo ha distinguido, no lo ha distinguido, ¿ves? Entonces al final el joven dice, bueno, yo soy católico, dijo después, fíjese, pero estaba atacando a los que eran católicos. Dijo, yo soy católico y yo amo a la Virgen María
y la venero. Bueno, no soy católico, después soy ecuménico, dijo. Fíjese, al final dijo así, ya creo que estaba cansado de estar mintiendo, ¿va? Digo, yo soy ecuménico. Fíjese, amado hermano. Pero si usted lo hubiera escuchado al principio, parecía cristiano, fíjese, por todo lo que hablaba. Fíjese, amado hermano. Pero al final soltó el veneno. Entonces, qué quiero decir con esto, siervos amados? Este tiempo es muy peligroso, es muy malo. El espíritu del anticristo está preparando todo ese escenario. Ya lo está preparando, fíjese, amado hermano. ¿Saben qué dicen de la Biblia? Eh, el Islam dice de la Biblia que es un libro falsificado e invalidado por los judíos y los cristianos, dice. Ahí entramos nosotros, dice. Es un libro falsificado. Por eso esta bandera dice, no hay Dios más que Alá y Mahoma es su profeta. El libro que ellos usan es el Corán. Entonces, ellos dicen de nosotros, de la Biblia, que es falsificada, es invalidada. ¿Qué nos sirve, va? Fíjese, amor, hermano. Y ellos gritan, ellos cuando están, salen videos, ¿verdad? Usted lo puede ver, qué es lo que gritan cuando ellos están declarando alguna guerra o así, ¿verdad? En contra de Israel. Y son palabras meras difíciles de hablarlas, ¿verdad? Pero ellos expresan una frase que dice Allahu Akbar, ¿verdad? Ellos expresan esta palabra y eso significa Alá es grande. Ellos lo declaran con todas sus fuerzas, con su voz, ¿verdad? Pero ellos lo tratan de disfrazar de otra manera. Entonces, ellos ya no gritan Allahu Akbar, sino que dicen Allahu Bir. Cambian un poquito el sentido, fíjese, amado hermano, para que no se oiga tan pesado. Eh, Y bueno, nosotros como no sabemos ese lenguaje, ¿verdad? Si uno no investiga, uno se queda en las nubes, ¿verdad? Siervos amados, pero Dios nos ha dado la capacidad de inquirir primero en la palabra del Señor y poder investigar. Tenemos los medios, fíjese. Ahorita usted tiene todos los medios, tiene internet para poder investigar y empaparse y conocer un poquito más, ¿verdad? Lo que está sucediendo alrededor del mundo. Entonces, amado hermano, estas expresiones que ellos están haciendo, al final dicen que todo el mundo, fíjese, pues, todo el mundo tiene que someterse a ese sistema. Y no hay tolerancia y no va a haber igualdad. Por eso le digo que este sistema religioso del Islam va a ser impuesto a la fuerza. No hay tolerancia, todo el mundo se tiene que someter. Imagínese ahora, amado hermano, cuando esta generación de cristianos en unos años esté decadente, va a ser infiltrado en esto. Pero el Señor tiene un maravilloso recurso, ¿verdad? Digamos, privilegio, que es el arrebatamiento, ¿verdad, amado hermano? El Señor va a preservar a su pueblo siempre. Sí lo va a dejar a que transite un poco de sufrimiento, porque la Biblia dice, me ha sido bueno, me es saludable el haber sufrido, porque solamente así pude prestar atención a tus estatutos, fíjese, amor, hermano, solamente así. Entonces, mire, es lo maravilloso que el Señor nos promete, ¿verdad? Vamos a seguir avanzando. En Génesis capítulo 17, versículo 8, hay una promesa que el Señor ha hecho a su pueblo Israel. A pesar de que el Islam está en contra de Israel, lo quiere aniquilar, Dios tiene una promesa. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras. Eso habla para un futuro, ¿va? Tu descendencia después de ti. Toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos. Entonces, ahora ya sabemos cómo va a acabar todo, ¿verdad, siervos amados? A pesar de que la situación está muy fuerte y que Israel muchas veces se ve atrancado por todo y que pues todavía falta lo bueno, ¿va? Como dice nuestro pastor también nos ha predicado, que al final Israel va a quedarse solo, abandonado, sin que nadie lo ayude. Pero hay promesa de parte de Dios que Él va a dar esta tierra a ellos, ¿verdad? En heredad perpetua, porque al final Él será Dios de ellos, dice. Hay una esperanza, ¿verdad, amado hermano? Hay esperanza. Vemos también esa esperanza en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 5, ¿verdad?
donde dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aunque el Islam diga que Alá es Dios, la escritura dice, oye, oh Israel, ¿verdad? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿verdad? Vemos también Génesis 17:21 que dice, pero en cuanto a mi pacto, lo estableceré con Isaac. Hay un pacto, amado hermano, que Dios ha hecho con su pueblo. Recordemos que Él nunca ha invalidado su pacto, ¿verdad? Lo que salió de su boca, Él no lo va a mudar, ni lo va a falsear, ¿verdad? Por- pero en cuanto a mi pacto, lo estableceré con Isaac, que Sara te parirá el tiempo señalado el año que viene. Una promesa que el Señor ha hecho a su pueblo, ¿verdad? Israel. Y esa promesa también es para nosotros, ¿verdad? Porque también nosotros hemos hecho un pacto con el Señor. Traedme los santos, dice, que han hecho pacto conmigo en sacrificio. ¿En qué sacrificio? Nosotros venimos y reconocemos que Cristo murió en la cruz para redimirnos, ¿verdad? Nuestros pecados, salvarnos, para librarnos de la condenación. Nosotros venimos al pie de la cruz, ¿verdad, amados hermanos? Y reconocemos nuestros pecados y que la sangre del Cordero nos limpió de todo. Entonces dice, juntadme a todos mis santos que han hecho pacto conmigo en sacrificio. Nosotros también entramos ahí. Gloria al Señor. Esto ya lo hablamos, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 5. ¿Verdad? Escuchado Israel, el Señor nuestro Dios, Él es el único Señor. Gloria al Señor. Ahora bien, se está llevando hay una poderosa alianza, como le dicen, hay una alianza de naciones en este Salmo 83 que ni David ni Josafat se enfrentaron. Nadie se va a enfrentar, ¿verdad? Y ni se ha enfrentado en la palabra del Señor con esta alianza que menciona el Salmo 83. Solamente en este tiempo Israel lo va a sufrir. Fíjese, amado hermano. David se enfrentó a poderosos enemigos, usted lo puede ver en la escritura, pero nunca con una alianza como esta, fíjese, amado hermano. Yo puedo decir una alianza diabólica, fíjese, amado hermano. Y lo vamos a leer. Salmo siempre 83, versículo 5 al 8 dice, por esto han, han conspirado de corazón a una contra ti, han hecho liga, dice. Esta es la versión 1909, que es la versión antigua. Y dice el Salmo, dice el versículo siguiente, ¿verdad? Las tiendas de los idumeos, mire esta alianza. Las tiendas de los idumeos, ismaelitas, Moab, los agarenos, Gebal, Amón, Amalek, Palestina, con los habitadores de Tiro. También el Asur se ha juntado con ellos. Son por brazo a los hijos de Lot. Mire esta alianza de naciones que se van a juntar contra Israel. No son, no son poquitas, ¿verdad? Son bastantes, amado hermano. Son bastantes. Esa alianza es fuerte, amado hermano. Es una lista muy impresionante. Y estas naciones son muy hostiles. Y lo peor de todo que son vecinos de Israel, fíjese, amado hermano. Pero son hostiles, son malos. Yo puedo decir que tienen el carácter también de Hamás, fíjese, amado hermano, que habla la escritura, hablando en cuanto a la escritura. Violentos, malvados, amado hermano. Tienen corazón, pero vemos, amado hermano, que hay una comparación de estos y vamos a ver quiénes son. Usted lo puede investigar, la Liga Árabe en 1945. Esta Liga Árabe tenía el propósito de erradicar el Estado judío, de borrar. Ese era el propósito de esta Liga Árabe, que constituyeron 7 naciones. Empezaron con 7 naciones, hoy hay más, ¿verdad? Pero en ese tiempo se juntaron estas 7 naciones porque querían borrar de la faz de la tierra al Estado de Israel. Y estas desempeñaron, amado hermano, un papel muy importante. Fíjese, después
de que Israel fue formado como una nación o declarado en 1948. Pues. Entonces, fíjese, pues, Edom, Amón y Moab es igual a Jordania. Fíjese. Entonces, déjenme ver aquí el mapa. Edom, Amón y Moab es lo que corresponde a Jordania. Tiro y Gebal es el Líbano. Los ismaelitas es Arabia Saudita. Es Ausur es Irak. Amalek es igual a Egipto. Fíjese, los ismaelitas también con los ismaelitas también se incluyen a lo que es esto de Yemen. Yemen vemos que es una región muy pobre, pero aún así esta región muy pobre se ha levantado y pronunciado en contra de Israel, declarándole la guerra, fíjese, amado hermano. Entonces ya sabemos, mire estas 7 potencias, digamos, estos siete países mencionados en el Salmo 83, no crea que es algo liviano a lo que Israel se va a enfrentar, no, amado hermano. Va a ser algo muy fuerte, muy complicado, pero recordemos las promesas del Señor, ¿verdad? Que Dios nunca ha abandonado a su pueblo. Y vemos en Romanos, ¿verdad? Romanos 11, ¿verdad? Donde dice, Dios nunca ha desechado a su pueblo. Los ha dispersado entre las naciones, pero de ahí el Señor los va a rescatar. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de cómo Dios obra poderosamente, ¿verdad? Entonces, mire, pues, el Señor es Jehová de los ejércitos, es un experto en guerra, en tácticas militares. En Salmo 83:9 dice, hazle como a Madián, como a Císara, como a Javín, en el arroyo de Sison. Entonces, mire lo que está clamando aquí Asaf. Entonces, los enemigos que se están levantando o las naciones que se están queriendo aún también levantarse en contra de Israel, nosotros podemos clamarle al Señor. Y esto no quiero decir que nosotros eh, no amemos a los enemigos, porque nosotros tenemos que orar por nuestros enemigos. Por eso Jesús vino a eso, ¿verdad? Ama a tus enemigos. Fíjese que Israel lo ha mostrado. Israel capturó a terroristas, ¿verdad? Pero cuando se hizo ese intercambio, ¿verdad? Por cuántos días de paz, que no hubo guerra, pero tenía que hacerse un intercambio, los de Hamas le dijeron a Israel que devolvieran también prisioneros de guerra. Pero imagínense, amado hermano, yo leí eso, que estos prisioneros de guerra que tenía Israel estaban heridos, pero ellos les abrieron la puerta en hospitales para que estos terroristas fueran atendidos y fueran curados, fíjese, amado hermano. Eso nos demuestra la palabra del Señor que dice que debemos amar a nuestros enemigos. ¿Usted cree que jamás hizo eso con los soldados, digamos que ellos tuvieron prisioneros? No, ¿no? Violentos los mataron. Pero Israel no hace eso, Israel no, él piensa en la vida de las personas, ¿sí, amado hermano? Por eso se pone, en esas ocasiones Israel se complica mucho, ¿verdad? Porque ellos conocen la ley, conocen la palabra, la Torá. Y en la Torá vimos que el Señor nos dice, no le hagas mal a aquel quien te ha hecho bien. O sea, no le hagas mal a aquel que te ha hecho mal, sino hazle bien. O sea, ama a tu prójimo como a ti mismo y ama a tus enemigos también. Eso no solo está en Mateo, en Juan, en Lucas, no, está también en la ley del Señor, está en Levítico. Usted lo puede ver ahí. Pero sí podemos orar lo siguiente, por eso este pasaje es la forma correcta en que usted y yo debemos orar a favor del pueblo del Señor. Dice, hazle como Madián, como Císara, como Javín en el arroyo de Sison. ¿Usted quiere saber cómo Dios actuó con esas proezas en Madián, en Císara, en Javín? ¿Usted lo quiere saber? Permítame, hermano, me recé. Entonces, es necesario que usted estudie Jueces del capítulo 4 al capítulo 8. Entonces usted se va a dar cuenta por qué Asaf dice, hazle como a Madián. Usted va a saber por qué. Usted va a saber decirle, Señor, hazle a los enemigos que están atacando, hazle como a Madián, pero usted va a orar con entendimiento. Usted va a orar con sabiduría, con inteligencia, con la palabra. Usted no solo va a ver, hazle como Madián. ¿Y qué él hizo con Madián? Saber, pero la Biblia dice ahí, no, usted tiene que investigar.
Por eso le dejo yo ahí una tarea a todos, ¿verdad? Que escudriñemos más del capítulo 4 al capítulo 8 del libro de los jueces. Gloria al Señor. Entonces vamos ahora a Salmo 83, versículo 11, versículo 12. Pon a ellos y a sus capitanes como a Oreb y como a Aseb y como a Seba y como a Salmuna, a todos sus príncipes, que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Fíjese. Mire la declaración que los enemigos de Israel hicieron en ese tiempo. Recuerde que el conflicto en el Medio Oriente dijimos que es religión, es religioso. Quieren sacar a Dios y aniquilar a su pueblo. El versículo 12 dice, han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Literalmente, ¿cuál es la morada de Dios? Fíjese, amado. La morada de Dios es el monte, ¿verdad? El monte del templo. Esas son las moradas de Dios y esa es la lucha que hay también, fíjese, amado hermano. A eso es lo que dice aquí, las moradas de Dios, el templo. Quieren erradicar, quieren arrancárselos al pueblo del Señor. Pero vemos, amado hermano, que el transcurso de la historia, el Señor siempre da la victoria, amado hermano. Dios nunca ha desamparado a su pueblo, amado. Dios permite las dificultades, Dios permite los problemas para su pueblo, con el único objetivo para que ellos se den cuenta que por sus propias fuerzas nunca van a poder salir adelante. Dice la Escritura, nadie es fuerte por su propia fuerza. Dice, nadie será fuerte por su propia fuerza. Dios ha prometido en su palabra, en Jeremías capítulo 3, versículo 23, ciertamente vanidad son los collados y la multitud de los montes. Eso habla de fortaleza, ¿verdad? Humana. O sea, ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salud de Israel. En la versión 60 dice, ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Entonces, amado hermano, a partir del versículo 13 en adelante, el Señor da una intervención divina para su pueblo. Pero ¿por qué interviene el Señor? Porque de los versículos 1 en adelante hay alguien que está clamando, hay alguien que está pidiendo conforme a la palabra del Señor. Entonces, versículo 3 al 16, 13 al 16 dice, Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Entonces aquí Asaf está pidiendo una intervención divina, mamá. Entonces, el objetivo de este cántico, fíjese, porque Asaf era un adorador, ¿verdad? De este cántico, de esta oración, el objetivo es honrar el nombre de Dios, el honor de Dios, es su nombre, amado hermano. Que todos busquen el nombre del Señor, ¿verdad? Porque usted y yo como iglesia del Señor, el objetivo de vivir en santidad, de buscar la presencia de Dios es para honrar su nombre, el nombre de Dios, amado. Tenemos una gran responsabilidad en nuestra vida, un ministerio maravilloso que es honrar el nombre del Señor. Entonces, los acontecimientos que están sucediendo en Israel, lo único que nos están anunciando y nos están mostrando es que se está preparando un escenario. Se está preparando un escenario. Y muchos se preguntan que no quieren nada con el Señor y ven el panorama en las noticias, pero se preguntan cómo va a terminar todo esto, ¿verdad? ¿En qué irá a parar toda esta guerra, ¿verdad? ¿En qué irá a parar? Pero fíjese que aquí encontré un dato muy importante y se lo voy a leer. Dice, en el extremo sur, Yemen, el tercer país más pobre del mundo, ha declarado la guerra a Israel. Fíjese, eso fue lo que ha sucedido, ¿verdad? Y está enviando misiles y aviones no tripulados contra Israel desde una distancia de más de 1.600 kilómetros. En el suroeste está Hamas, en el este, en el Golán, los sirios, y en el norte, Hezbolá, todos apoyados por Irán. Más al norte está Turquía.
Mire lo que ha anunciado Turquía. Ha anunciado públicamente su pleno apoyo a Hamas y ha calificado a Israel de Estado terrorista. El 15 de noviembre, presidente Erdogan anunció entre aplausos ante el Parlamento en Ankara y dijo lo siguiente, oiga esta declaración: Israel, tu fin está cerca. Estás a punto de salir para afuera. Dice, esa fue la declaración que hizo, ¿viste? Qué terribles declaraciones, vamos, ¿no? Qué, qué, qué cólera y qué odio contra el pueblo del Señor. Y aún al norte, dice, está Rusia, recientemente aliada con Irán. ¿Se da cuenta, hermano? Todo se está preparando, todo se está preparando para el tiempo final. El Salmo 83 nos da los acontecimientos actuales que están rodeando a Israel en este momento y que es muy alarmante. Aquí estamos comparando lo que ha sucedido actualmente con la palabra del Señor y se da cuenta que no falla. La palabra del Señor no falla, amado hermano. Estamos en medio de una guerra, de una guerra. Ahora, el propósito de Israel en la profecía bíblica es algo muy importante que debemos comprender, amados hermanos. Debemos comprender que Israel será restaurada. Es la promesa que el Señor ha dejado en su palabra. Y vamos a estudiar y sugiero, amado hermano, que en el transcurso del estudio, porque esto va a durar un poquito, ¿verdad? Dios ha guiado mis pasos a hablar de esto. Me cuesta transmitir el mensaje, amado hermano, porque no soy muy, puedo decir, experto, ¿verdad? Pero lo poquito que he logrado comprender se lo transmito, amado hermano, con mis palabras, ¿verdad? Entonces, pero sugiero que hay que leer bastante Ezequiel 36, no solo una vez, ni dos veces, ni tres veces, amado hermano, sino muchas veces. Leerlo y leerlo y leerlo. Debemos todo leerlo, amado hermano, porque el Señor nos puede dar ahí más ampliación de entendimiento para comprender, ¿verdad? El error es lo siguiente, que vengamos a leer un capítulo y escuchar muchos mensajes de otros hermanos sobre este asunto. Lo ideal es que tomemos nuestro tiempo nosotros en leer y Dios nos hable a nosotros, amado hermano, y confirme pues algunos mensajes que otros siervos han dado, ¿verdad? Entonces, primero, leer Ezequiel 36, también Ezequiel capítulo 6, amado hermano. Se le vaya a olvidar eso. Ezequiel 6 y Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 6 lo que nos habla es del juicio venidero, ¿verdad? Del juicio de Dios que se aproxima. Y Ezequiel capítulo 3, 36 nos está hablando de la futura restauración y salvación de Israel. Y con eso también podemos agregar una lectura más a Ezequiel capítulo 37. Esos son pasajes que debemos tenerlos frescos máximo en este tiempo. Ezequiel 6, Ezequiel 36 y Ezequiel 37. Entonces, en Ezequiel 36 nos habla algo muy importante. Vamos a leer solo algunos versículos. Pero antes de esto vamos a leer Ezequiel capítulo 3, versículo 22. Y fue ahí la mano de Jehová sobre mí y díjome, levántate y sal al campo, y ahí hablaré contigo. Versículo 23 dice, y levantéme y salí al campo, y he aquí que ahí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Chebar, y caí sobre mi rostro. Entonces, cuando vemos Ezequiel capítulo 36, habla de las montañas de Israel. Y en Ezequiel capítulo 37 nos habla del valle. Fíjese, hermano, todo eso tenemos que analizarlo. ¿A qué se refiere cuando habla de las montañas y a qué se refiere lo que se habla del valle? Fíjese, amado hermano. Entonces, estas montañas, ¿verdad? Que habla Ezequiel capítulo 36, las montañas de Israel,
lo que nos habla es de la restauración de Israel, amado hermano. Entonces, tenemos que tenerlo en mente, ¿va? Todo el capítulo habla de la restauración, pero futura de Israel. ¿Ves? Y Ezequiel 37 se divide en dos partes, fíjese, amado hermano. Una restauración física y una restauración interna del pueblo de Israel. Hasta este tiempo solo se ha cumplido la primera parte, una restauración física, porque ya vemos que Israel tiene su nación, tiene su territorio, su pueblo, etcétera. Mas no ha sido renovado o restaurado internamente. También vamos a escudriñar un poco y ahí creo que lo poquito que pueda transmitir nuestro pastor lo puede complementar más en cuanto a Ezequiel capítulo 38 y 39 que tratan de Gog y Magog, porque creo que esos son capítulos muy complicados, siento yo, al menos para mí, yo lo he visto muy complicado de poder entenderlos, amado hermano. No crea que no, yo lo he entendido todo, ¿no? Apenas un poquito. Dios ha dado un poquito de luz, ¿verdad? En mi vida, pero con ese poquito el Señor ha preparado mi corazón para despertar un poco más, fíjese, amado hermano. ¿Se acuerda que la escritura dice, como el águila revolotea sobre sus nidos y da alimento a sus polluelos, ¿verdad? Entonces el águila nos habla de la palabra profética de parte de Dios. El Señor viene y está revoloteando sobre nosotros que estamos muy dormidos, ¿verdad? Él viene a revolotear, nos sacude para despertar y nos da ese alimento que es la palabra profética. Aunque después nos volvamos a dormir como esos polluelos, ¿verdad? Ya cuando los polluelos generan sus propias plumas, pues ya no se duermen todo el día, sino que ya el águila los saca a volar, ¿verdad? Entonces ahorita hay muchos polluelos que se están durmiendo constantemente, pero en su misericordia el Señor viene a sacudir ese nido y les da alimento. Mire qué Dios maravilloso tenemos, amado hermano. Entonces vemos, amado hermano, que los juicios de Dios ya han alcanzado sobre esas montañas. Ezequiel capítulo 6 habla de los juicios venideros de Dios. Los juicios de Dios ya están alcanzando las montañas de Israel, que nos habla, que dijimos, de la futura restauración del pueblo del Señor. Y el valle de Israel, ahí es algo muy, muy maravilloso saber cómo Dios está ajustando los planes con su pueblo, ¿verdad? Hay algo muy importante, fíjese que he estado notando yo. La escritura dice que el Señor dispersó a su pueblo sobre las naciones porque habían sido desobedientes a su palabra. Y la única condición que Dios ponía para volverlos a regresar a su tierra, y esto se lo voy a dejar como una inquietud, la única condición para que el pueblo regresara a su tierra era que se tenía que arrepentir y dejar los ídolos y toda la desobediencia que tenía. Y entonces ya cuando Dios miraba a un pueblo convertido y arrepentido, entonces los traía nuevamente a su tierra. La condición era una conversión y un arrepentimiento, ¿verdad? Pregunto yo ahora, y esta pregunta queda así para en su corazón y en su mente. La nación de Israel en 1948 se ejerció y se formó como un estado. Desde esa temporada y mucho antes de eso, mucho pueblo de Israel comenzó a retornar a su nación. Ahora ya vemos a Israel en este tiempo que tiene su nación, su gobierno y etcétera. Pero pregunto yo, ¿será que la nación de Israel está arrepentida y convertida? Si la condición de Dios era, yo les voy a volver a traer la tierra, pero si se arrepienten, se convierten a mí. Pero vemos un Israel, viéndolo de esta manera, no se ha convertido. Hay pecado, amado hermano. Entonces, digo yo, ¿por qué razón el Señor los trajo nuevamente a su tierra? Sin una nación de Israel no renovada internamente. ¿Cómo es posible que Dios haya permitido eso? Fíjese, mamá, cuando yo veo y eso. Entonces, yo le dejo estas interrogantes porque esto es lo que vamos a estudiar. Téngalo por seguro, amado hermano, que esto va a ser muy complicado para mí primeramente. Pero nos va a abrir los ojos, amado hermano, de descubrir que el tiempo se nos está acabando. Ya no nos queda mucho tiempo, siervos. ¿Sabe lo que dicen estos del Islam? También dicen que ellos han puesto una fecha, ¿ves? 2040.
ya no debe existir Israel. Han dejado un límite y ellos han declarado sobre sus vidas que lo van a hacer. 2040, ¿ves? ¿En qué año estamos? 2024. ¿Cuántos años faltan? Pues no he hecho la cuenta yo, veamos cuántos años faltan para llegar a 2040. Vamos a ver, 10, 16 años, ¿verdad? 16 años. Y ellos han puesto ese tiempo. En 2040 Israel ya no va, no tiene que existir. Tiene que dejar de ser. Si fuera de esa manera, y la cosa como van las cosas va a un paso muy acelerado, no nos quedan muchos años, amado hermano. No nos quedan muchos años. Años de gracia no nos quedan mucho. Nos quedan poquitos años, siervos amados. Debemos aligerar nosotros también. La palabra del Señor dice, quitar todo peso del pecado que nos agobia. Estamos en una carrera, amados hermanos, pero por el peso del pecado que a veces hay en nuestra vida, nos volvemos muy lentos. Entonces dice, quitar todo peso del pecado, ¿verdad? Entonces, amado hermano, es necesario que tomemos en cuenta los pasajes que estamos designando para que usted los lea ahí en su casa con tiempo, ¿verdad? Ezequiel 6, Ezequiel 36, Ezequiel 37, 38, 39, y a eso agréguele Levítico capítulo 26, que es el pacto que Dios hizo con Moisés. Y vamos a descubrir ahí en Levítico 26, amado hermano, por qué razón Dios permitió que su pueblo regresara a la tierra aun cuando Israel aún no está convertido, ni ha dejado de la idolatría, porque hay mucha idolatría y cosas aberrantes ahí. Usted lo sabe. A pesar de ser el pueblo del Señor, tienen cosas terribles en contra de Dios, pero Dios permitió que regresaran a su pueblo, ¿verdad? A su tierra. Entonces, amado hermano, vemos estos dos pasajes. Y fue ahí la mano de Jehová sobre mí. Y díjome, levántate y sal al campo, y ahí hablaré contigo. Y levantéme y salí al campo, y aquí que estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río de Shebar, y caí sobre mi rostro. Entonces vemos acá que el Señor ordena a Ezequiel que salga al valle, ¿verdad? Recordemos que Ezequiel estaba también en el exilio, ¿verdad? Que fueron llevados a Babilonia. Recordemos que cuando Dios le dio esta palabra, estaban ellos cautivos, ¿verdad, amados hermanos? Estaban físicamente cautivos. Pero dice en este capítulo que ahí fue llevado físicamente a ese valle. Pero en Ezequiel capítulo 37, Ezequiel fue nuevamente llevado a ese mismo lugar, pero en el espíritu, fíjese, amado hermano. Notemos algo muy importante. Y fue ahí la mano de Jehová sobre mí, a ese mismo valle donde vio el valle de los huesos secos. En este capítulo 3, el Señor lo lleva físicamente primero a Ezequiel para contemplar la gloria de Jehová, fíjese, amado hermano. Pero en el capítulo 37 ya no fue llevado físicamente, sino fue llevado en el espíritu, fíjese, amado hermano. Ahí el profeta ve una imagen terrible de ese valle de los huesos secos, ¿verdad? Una gran llanura de huesos secos, ¿verdad? Imagínese, como un cementerio podría haber sido, ¿verdad, hermano? Lo que él pudo ver ahí, ¿verdad? No fue algo agradable. Entonces vemos que para un judío estar en un valle de huesos secos de un cementerio era un lugar impuro. Ellos no podían estar cerca de algo impuro. Pero lo que ejemplifica el Señor en ese tiempo de Ezequiel, vemos que el reino de Judá, lo que estaba tratando de decirle el Señor ahí, que el reino de Judá había sido destruido y había sido aniquilado por Babilonia. Usted lo sabe muy bien, lo podemos ver en el libro de Jeremías, ¿verdad? Fue aniquilado hasta el templo. Pero vemos algo acá. Ezequiel capítulo 37, versículo 11. Entonces él me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos. Fíjese,
hablando del reino del sur de Judá, que fue destruido, ¿verdad? Y nuestra esperanza ha perecido y estamos completamente destruidos. Fíjese, amado hermano. Pero cuando vemos todo el texto, el Señor lo que se está refiriendo es a toda la casa de Israel, a todo el pueblo de Israel, cuya esperanza se había perdido entre las naciones, amado hermano, por completo. Entonces, podemos decir que esto no solamente se trata de Judá. Recordemos que el reino fue dividido en dos, el reino del sur que es Judá y el reino del norte que corresponde a las 10 tribus de Israel. Pero aquí se encierra todo, amado hermano. Aunque Judá tuvo un tiempo de gracia, fíjese, amado hermano, Dios lo restauró, pero vemos que ya en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, Él hace una declaración donde eso fue aniquilado también y destruido, amado hermano. O sea que en sí toda la casa de Israel estaba en ruinas. Yo tenía digamos, alguna equivocación pensando de que solo los de Judá, la tribu de Judá es la que estaba regresando a la tierra de Israel, hasta que me asesoraron aquí mis hermanos, mi hermana Silvia con mi hermano Luis, Pastor Luis, y me dieron un mensaje de hermana Sonia, ¿verdad? Donde habla que también la casa de Israel está retornando. Fíjese, amado hermano, a veces uno se equivoca porque somos humanos, ¿verdad? Siervos amados. Tendemos a equivocarnos, pero gracias a Dios por las ayudas, ¿verdad? Que hay. Y me di cuenta que con este pasaje se corrobora que es toda la casa, tanto de Judá como la casa de Israel, que han perecido y habían sido devastados, pero ahora que están retornando, ¿verdad? Para la gloria del Señor. Entonces vemos algo muy importante. Entonces en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, lo que había existido era nuevamente la casa de Israel. Pero vemos que ahora se están dando en este tiempo señales, ¿verdad? Entre judíos y gentiles, que es lo que el Señor vino a cumplir, amado hermano. Mira qué maravilloso es cómo el Señor cumple su palabra al pie de la letra y nos ha permitido contemplar con las noticias, con lo que está sucediendo, con la información que tenemos, podemos corroborar que todo está en la palabra del Señor, amado. Todo está ahí, todo, todo lo que ha sucedido en Israel ahí está en este tiempo, fíjese, amado hermano. Entonces dice la escritura en Lucas 21:24, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. Fíjese, amado. Eso usted lo sabe, lo puede investigar también. En el año 70 después de Cristo, comenzó un tiempo de martirio sobre del pueblo judío, persecución total, muertes a morir. Fíjese que hay un dato que dice que solo en los años 67 al 70 después de Cristo, más de 1 millón de personas murieron en el sitio y en la conquista de Jerusalén por los romanos. Y a esto se le agregan mucho más durante la guerra entre judíos y romanos en Israel. Y también, amado hermano, hay una guerra o una rebelión que hubo también en el año 135 después de Cristo, que se le llamó la rebelión de Bar Kokhba, una rebelión que hubo ahí, ¿verdad? Que este Bar Kokhba dice que fue aplastada, dice, por el emperador romano Adriano. ¿Y sabe cuántos murieron ahí de judíos? Más, dice, de 500.000 de judíos. Mire cuántos judíos han muerto, hermano. Más de 500.000 de judíos. ¿Y por qué razón fue esto? Por el levantamiento en Israel. Dice que fueron aniquilados y se estiman alrededor de 500.000, ¿verdad? Por esto, amado hermano. Usted lo puede investigar ahí en internet para enriquecer la historia. No hablo mucho de esto porque si no nos extendemos mucho. A mí lo que me interesa es ver lo que la Biblia nos está enseñando, amado hermano, de que la palabra del Señor se va cumpliendo al pie de la letra. Cuando el pueblo de Israel fue dispersado entre las naciones, a donde quiera que llegaban, ellos eran exterminados, eran puestos cautivos, eran esclavizados, como usted lo quiera llamar. Pero el pueblo judío entre las naciones no tenía paz.
no tenía nada. Solo tenía la esperanza de clamar al Padre y él los escuchara, porque dijo, el Señor dijo lo siguiente: yo los voy a esparcir desde el un cabo de la tierra hasta el otro cabo, pero si desde ahí me buscaren y se arrepintieren, yo los voy a escuchar y les haré santuario. Dice. Fíjese, amado, aún en el cautiverio, eso que Dios es bueno, amado hermano. Nosotros somos los que somos malos por desobedecer la palabra del Señor, amado hermano. Nosotros somos los malos, desobedientes, rebeldes. No queremos entender que el tiempo se está acabando, amado hermano. Que Dios nos dé la gracia, fíjese, amado hermano. Nos dé la gracia para seguir adelante, ¿verdad? En la obra del Señor. Ahora, aquí le tengo un poquito de datos sobre esta rebelión. El lugar donde se llevó eso fue en Judea, Imperio Romano. Entonces, los decretos que se habían dictado por lo cual se hubo esa rebelión era porque este emperador Adriano estaba en contra de la religión judía. Él prohibió realizar la Brit Milá o respetar el Shabbat. Fíjese, amor, hermano. Esos dictados hubo ahí, esos decretos. Entonces a los judíos que estaban ahí no les pareció, ¿verdad? Y ellos estaban en contra. Y se levantaron en armas y definitivamente les fue mal, ¿verdad? Roma tuvo la victoria. Pero ¿por qué razón? Porque Jesús lo había decretado así. Jesús ya había profetizado eso, que no iba a quedar piedra sobre ese lugar a causa de la rebelión, a causa de la desobediencia de su pueblo. Fíjese, hermano, Jesús lo había decretado. No podía ser revocada una palabra de parte de Dios, ¿verdad? Amado hermano, la escritura ya está en la pared. ¿Cuál escritura? Menel, Menel, Tekel Uparsin. Hay en muchos lugares donde esa escritura ya está, amados hermanos. No se ha visto, ¿ves? Pero la escritura ya está, la mano ya escribió ahí, la mano de Dios, el dedo de Dios, amado hermano. Quiera Dios anunciar esa palabra, amado hermano, que pueda despertar a la iglesia del Señor en este tiempo. Yo con esto, amado hermano, hasta aquí lo voy a dejar, ¿verdad? Porque para que podamos tener una buena digestión de la palabra del Señor, ¿verdad? Y poco a poco ir dándolos en los estudios de los martes, si Dios nos lo permite. Antes de terminar, solo quiero leerles estas declaraciones de noticias que leí por ahí. Y quiero decirle que no hemos adentrado a ver realmente ahorita la profecía en Ezequiel. Todavía no. Ahorita solo les di un poquito, como digamos, como una plática, una introducción, ¿verdad? Pero no hemos entrado ahí. Vamos a entrar de ver de lleno Ezequiel 37, Ezequiel 36. Vamos a ver cómo Dios ha cumplido esa palabra a la mitad todavía, falta la mitad, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo Dios lo cumple. Amén. Entonces, para eso necesito que sí lean bastante. Gloria al Señor. Y no vayan a estar leyendo libros digamos, con respecto a esos temas porque se van a confundir, ¿verdad? Es mejor solo leer la Biblia y que Dios nos dé su gracia. Entonces, déjenme buscar aquí lo que dicen ahorita le voy a leer eso, porque esto sí es preocupante, amado hermano, de la generación eh, de cristianos que va a crecer en este último tiempo. El título de eso es, fíjese, pues, el título que es Occidente está regresando al paganismo. Ese es el título que le pusieron, ¿verdad? Y eso salió por Christopher Cadwell, que escribió el artículo en el New York Times y le puso ese título: Occidente está regresando al paganismo. Entonces dice él, le voy a leer solo lo que nos interesa ahí. Según Del Sol, de las ruinas de la civilización cristiana, oiga bien esto, de las ruinas de la civilización cristiana no surgirá una civilización atea, sino una pagana. Entonces, Cadwell escribe, cuando otra civilización ocupe el lugar del cristianismo, no se tratará de una mera negación
como el ateísmo o el nihilismo, sino de una civilización opuesta a su lógica, o al menos con su propio sistema de valores. Fíjese, amado hermano. Mire lo que está diciendo esta gente. Yo no sé, no creo que sea cristiano, ¿va? Pero se va a levantar una generación que no va a ser atea, sino va a ser pagana, amado hermano, totalmente corrompida. El diluvio vino por la corrupción de los santos que había en ese tiempo. Fíjese, amado, la corrupción de los santos. Los juicios de Dios van a venir, la ira de Dios va a venir por la corrupción de los santos también. Fíjese, amado. Mire qué terrible eso, amado. Nos estamos jugando, como dice mi pastor acá en Guate, nos estamos jugando la cabeza. Tenemos que seguir adelante, amado hermano. También hablan, y déjeme encontrar esto. Este sistema de cambio de género, digamos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? LGTB, ¿verdad? Hacen una declaración también diciendo que vienen por nuestros hijos, pero dicen que ese sistema que le acabo de mencionar, lo que viene es a querer que las religiones hagan lo que ellos dicen, adoptar su sistema religioso. Cualquier religión que se interponga en su sistema va a sufrir consecuencias. Es algo, es algo igual a lo que dice el Islam, ¿verdad, mamá? Todo quiere ser impuesto. El sistema de este mundo se ha corrompido totalmente. Pues, dice también una mega iglesia estadounidense, y con esto dejo de darle algunas noticias, ¿verdad? La mega iglesia estadounidense de East Lake se llama, en Washington, ilustra la destructiva que es para cualquier comunidad la ideología progresiva del LGBTQ. Ahí está. Esta iglesia va a ser un ejemplo, esto lo que le voy a leer va a ser un ejemplo de cuán destructivo es este sistema. Dice que entre 2006 y 2015, esta joven iglesia fue considerada una de las comunidades más rápido crecimiento en Estados Unidos, contando con una membresía de 8,000 personas en poco tiempo. No obstante, su pastor, Brian Mix, dice, anunció que la iglesia había cambiado su interpretación de la Biblia en lo referente a la homosexualidad, por lo que incluiría a sus ministerios personas gay y lesbianas. Por eso le digo, amado hermano, el sonido de guerra ha cambiado. ¿Cuál fue el problema de esta iglesia? Empezó bien, empezó muy bien, con una sana doctrina, pero en el camino cambió la interpretación de la Biblia. Fíjese, amado hermano, qué terrible es eso. Y eso está sucediendo no solo ahí, o no sucedió solo ahí, ha sucedido ahorita en otros lados, en otros templos. Han cambiado la interpretación de la Biblia y han dejado que doctrinas de error se mezclen dentro de la iglesia. Entonces, cuando sucedió esto, dice que cambió totalmente su iglesia, dice que miles de personas abandonaron la iglesia, perdió millones, dice esta noticia, perdió millones de dólares. Pero dice que 2 años más tarde, el pastor, ¿verdad? Dijo desde el púlpito, mire lo que dijo este pastor, después de haber empezado bien, este pastor dijo que no le interesaba lo que decía la Biblia. Mire hasta qué punto llegó, amado. Aparecerán 3 espíritus a manera de ranas, fíjese, amado. ¿Y en dónde se escondieron las ranas? En Egipto, las plagas de rana dice que se escondieron también hasta en los hornos. Y el profeta Oseas o Amós, no me acuerdo de los dos, que dice, y dispusieron su corazón como un horno. Fíjese, amado hermano. El corazón es donde se procesa la palabra, amado hermano.
El corazón es donde se planta la semilla, la simiente de esta palabra, pero hay que cuidar el corazón porque puede entrar una rana en el corazón, un espíritu a manera de rana. Y a este pastor le entró una surrana ahí, fíjese, una o dos, para poder decir que él cambió la interpretación de la Biblia. Creo que dos ranas tenía porque pues dijo que no le interesaba lo que dice la Biblia. Cuando él dijo esto, es, cuando él dijo esto, se le fue mal la gente. Pero dice que después de 4 años, después de otros 4 años que pasaron, dice que la gente que le seguía eran 150 personas. Pero él ya no siguió definitivamente hablando el evangelio, sino que él construyó su propia comunidad pseudo espiritual, ¿verdad? Del estilo la nueva era. Mira hasta dónde cayó. Desde lo alto, donde estaba haciendo bien las cosas, por dejar la palabra, comenzó a decaer y permitió que esas doctrinas de error entraran en su corazón. Amado hermano, con el transcurso de los estudios les estaré dando más información de algunas cosas que hay por ahí, que leí, tremendas. Pero quiero que le quede bien claro en esta preciosa noche, amados hermanos, las cosas no van nada bien para Israel, para nada bien, y mucho menos para la iglesia del Señor. Nos vamos a enfrentar a ciertas doctrinas de error en este último tiempo, que si usted y yo no estamos bien fundamentados en la palabra del Señor, tu corazón puede ser invadido por una plaga de ranas, amado hermano. Tu corazón puede ser confundido. Y si el enemigo logra eso en la vida de un creyente, echó a perder esa vida totalmente. No digo que se va a perder, ¿verdad? Porque dice Dios lo sujeta de su mano, ¿verdad? Sí, porque si cayere no quedará postrado, dice, porque es una promesa del Señor, ¿verdad? Si cayere no quedará postrado porque el Señor lo sostiene en su mano, pero ¿cuánto tiempo va a tener que pasar ahí enterrado, amado hermano? Hay mucho tiempo, pienso, y ahorita no tenemos mucho tiempo para estar así. Entonces, sugiero con todo mi corazón que nos eh, pongamos en alerta y que pidámosle a Dios que nos dé don discernimiento de espíritu, amado hermano, y que nos dé su gracia para poder entender la palabra profética. Yo lo he aprendido y me lo han enseñado, amado hermano, que así como Daniel, él dice que tuvo revelación, sabiduría, entendimiento, y vemos a Daniel, ¿verdad? Qué profeta, ¿verdad, amado hermano? A semana 70, Dios le fue revelado y todo, mire, todo lo que Dios le reveló. Pero primero, ¿qué hizo Daniel? Propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni beber de su vino. Si queremos nosotros entender la profecía, ¿verdad?, de todo lo que está aconteciendo en este tiempo en cuanto a la palabra del Señor, no debemos contaminarnos con Babilonia, ni beber del vino de Babilonia, amado hermano. La escritura dice, salid de Babilonia, escápate. Eso nos lo está diciendo el Señor a nosotros. ¿Por qué razón? Porque habitamos en Babilonia, amado hermano. El Señor nos dice, salid, escápate, sal de Babilonia. No seas partícipe de sus pecados, ni toques nada inmundo. Salid. Si el Señor nos está diciendo a nosotros como iglesia, salid de Babilonia, es porque estamos dentro de Babilonia, amado hermano. El Señor nos está diciendo, salgamos. Entonces, Daniel no se contaminó, no bebió, y la bendición es que Dios le dio revelación de las profecías del futuro, pues de lo que iba a proceder con su pueblo. Ahora, si nosotros queremos que Dios nos explique su palabra profética, pues empecemos a salir de Babilonia, siervos amados, y no participemos en nada inmundo, ¿verdad? Entonces, que haya sido edificación esta palabra y que Dios me lo bendiga mucho, amados hermanos, les amo mucho. Amén. Tipo hermana Silvia. Amén, gloria a Dios. Muchísimas gracias, Pastor Estuardo Revolorio desde Guatemala. Un hermoso mensaje que el Señor puso en su corazón para transmitirlo a cada uno de nosotros, ¿verdad? La palabra de Dios es el alimento para nuestros espíritus, familia. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 4, verso 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tengamos cuidado, familia, guardemos nuestro corazón, como de esas ranas que estaba mencionando nuestro pastor Estuardo, de toda raíz de amargura,
de todo resentimiento, todo aquello que impida que podamos ser dignos de escapar de este mundo. Sabemos que estamos pasando momentos difíciles, estamos siendo muy atacados, pero debemos perdonar, debemos dejar las cosas en manos de Dios y confiar en Dios, que Él tome control de todas las cosas. Antes de seguir, quiero recordarles que nuestro pastor Estuardo nos pidió que estemos leyendo el libro de Ezequiel, los capítulos 6, 33, 37, 38 y 39, y Levíticos capítulo 26, que estemos leyendo todo eso para los próximos estudios que él va a estar trayendo. Entonces, tengamos en cuenta, por favor, y hagamos ese trabajo en casa esta semana para el próximo martes estar preparados y con todos estos capítulos ya leídos de la palabra de Dios. Los eventos y las profecías se están cumpliendo cada día y cada día nos están indicando, familia, que estamos en tiempos finales. Jesucristo viene muy pronto en el arrebatamiento de su iglesia para llevarnos a su reino celestial. Este es el tiempo de buscarlo, de santificarnos y consagrarnos, porque Él es santo y sin santidad nadie le verá. Querido amigo, si aún no has invitado a Jesús a morar en tu corazón y quisieras hacerlo en el día de hoy, te invitamos a que repitas conmigo esta sencilla oración. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdóname todo lo que te he ofendido en pensamiento, palabra y obra. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo, te lo pido, Padre Celestial, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Si hiciste esta oración, te damos la bienvenida a la familia de Dios. También te aconsejamos que busques una iglesia de sana doctrina y te bautices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar para cerrar este tiempo precioso que hemos tenido verdaderamente, familia, y que van a seguir viniendo estudios muy hermosos. Por eso los invitamos todos los martes y domingos a las 21 horas de Cuba para que esté con nosotros en vivo. Suscríbase a nuestras páginas, porque en nuestras páginas, canal de Telegram, Señales Antes del Fin, y página de Facebook a nombre de Pastor Luis Alberto García, estamos colocando todos los links de nuestras reuniones, el link de Google Meet, para que usted pueda participar en vivo con nosotros. Vamos ahora para cerrar. Padre Celestial, al cerrar esta reunión, queremos darte toda la gloria y honra. Gracias, Dios mío, por el tiempo que hemos tenido hoy y aprender más de tu santa palabra. Bendice a cada persona que se tomó el tiempo de reunirse aquí hoy y también por aquellas personas que van a ver esta grabación en diferido. Te pedimos que tu mano de protección sea sobre todos nosotros durante el resto de la semana. Te damos también muchas gracias por nuestro pastor Estuardo Revolorio, Señor. Te pedimos que lo continúes bendiciéndolo, llenándolo más y más de tu sabiduría, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias por habernos acompañado. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga ricamente.